Buenas tardes. Vamos a hablar de los sacramentos de la unción de enfermos y del perdón, como estaba previsto para esta tarde en este encuentro que vamos a tener. Y como primera intervención, recordar muy brevemente qué son los sacramentos. Son encuentros con Dios, son encuentros desde la fe, son encuentros que no son simplemente instrumentos para, sino encuentros con, que nos dan otro sentido completamente distinto. En los sacramentos siempre se utilizan los signos y las palabras, y los signos y palabras se complementan unos a otros para hacernos visible, hacernos entender lo que va por dentro del sacramento, que es la realidad de la acción de Dios en nosotros. Otro tercer aspecto es la distribución o el esquema de los sacramentos: sacramentos de iniciación, sacramentos de curación o sanación, sacramentos de orden social, pero en todos los casos sacramentos que nos llevan a la santidad. Y esa santidad que es la que Dios nos invita, es la que vamos llevando a cabo en cada una de las acciones sacramentales a medida que las recibimos. El perdón nos restaura la amistad con Dios, y el sacramento de la unción nos da básicamente fuerza, energía, valor para ante la enfermedad, la vejez, la operación, el riesgo, encontrarnos consolados, apoyados y unidos con Dios. Entonces, este esquema en 4 partes aparece muchísimas veces y nos retrata. Es curioso. Cuando leemos eso, parece que estamos leyendo en un libro algo que nos ilustra, que nos enseña. ¿Qué va? Nos retrata. Lo leemos y después, cuando lo reflexionamos, digo, pero si ahí estaba yo, ahí estoy yo. El esquema es el siguiente: Dios establece una alianza, lo podemos llamar de una manera o de otra, pero establece un contacto. Fijaos que he dicho, es un encuentro con Dios. Alianza, encuentro, da lo mismo, Dios establece una alianza y dice: vosotros y yo estamos unidos, tú y yo estamos unidos, nos entendemos. Segundo aspecto, segundo miembro de esos 4. El hombre por su cuenta se aleja, decide otra cosa, usa su libertad y dice: no me da la gana, tenía que respetar la propiedad del vecino, pero me viene muy bien. A aquel no le trago, no puedo ni mirarle. ¿Verdad que pasan esas cosas? ¿Verdad que lo hacemos? Entonces el hombre se aleja. Que el relato primero de la manzana o del melón, que no sabemos, la Biblia dice una fruta, no dice las fresas están ahora de ocasión, pues sería una fresa según el tiempo del año que fuera, no sabemos, Bueno, pero segundo aspecto, el hombre, con el abuso de su libertad, se aleja de Dios. Tercer aspecto, tercer miembro, suena un poco mal, el castigo. El castigo puede tener distintas modalidades. Una derrota militar, porque el pueblo de Israel no le ha hecho caso. Iban a luchar contra el enemigo y le dijeron a Dios: mira, déjate a un lado que ya somos nosotros bastante fuertes. Fueron allí, se chocaron los 2 ejércitos y les dieron pal pelo. Entonces viene la derrota o viene la enfermedad. ¿La enfermedad es consecuencia, es un castigo de Dios? ¿Os suena eso del Evangelio? ¿Os suena eso? Sí, pero en el Evangelio está. En el Evangelio está. Oye, Jesús, ¿quién pecó, este o sus padres? ¿Verdad que está?
porque se entendía que la enfermedad, la ceguera, en aquel caso, la peste, la lepra, el tener un pie deforme o la cabeza perdida, el castigo era la enfermedad, era un castigo de Dios. Viene también otro aspecto al que le prestamos menos atención, pero ojo, el de la soledad. El hombre que se encuentra solo, desesperado, que nadie le entiende, que nadie le comprende, que no quiere nada con nadie, y ha roto con Dios y tampoco quiere nada con Dios. Y otro aspecto, el de la muerte, entendida la muerte como un castigo. ¿Verdad que también lo pone el libro del Génesis? Morirás y la muerte es un castigo. Y cuando las cebras se mueren, ¿qué pasa? ¿Que han pecado las cebras? Y los gusanos también se mueren, ¿o no? Y los pájaros, ¿han pecado los pájaros, los gusanos? La muerte es un castigo, la enfermedad es un castigo, pero fijaos cómo hay toda una tendencia en las páginas de la Biblia, hay que ir buscándolo, de que el castigo reviste distintas formas. Entonces vamos por el tercer miembro. Dios hace una alianza, el hombre se separa de Dios, se aleja, viene el castigo y como consecuencia, cuarto miembro, viene el arrepentimiento, consiguientemente se humilla uno ante Dios, le pide perdón y la restauración de la alianza. Y pregunto, ¿y a continuación? Vuelta a empezar. ¿Verdad que volvemos al mismo ciclo? ¿Verdad que estamos ahí metidos? ¿Verdad que cada 2 por 3, cachi la mar, otra vez lo he hecho? ¿Pero qué calamidad soy? Si había dicho firmemente que no quería hacer, y volvemos. El pueblo se fía de Dios, se aleja de Dios, Dios le castiga, le perdona y se va detrás de los ídolos otra vez, o se va detrás de no sé qué. Y el pecador, o sea, el pueblo como colectivo o el pecador individualmente. Entonces ese ciclo, ¿verdad que nos retrata a nosotros? Que estamos ahí, que estamos con nuestro carnet de identidad, con nuestra foto y con nuestras actitudes. Es decir, es el permanente dilema del hombre que quiere llegarse a Dios, pero que a cada paso se encuentra que se ha alejado de él. Y en cambio Dios dice, ¿cuántas veces decía lo de sed santos porque yo soy santo? No menos de 30. Bueno, pues otra cosa que se repite otras tantas veces en la Biblia es: seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Y cuando se van detrás de otros dioses y cuando adoran, da igual, al dios Baal o al dios de los fenicios o al dios de Egipto o al dinero o al poder o al prestigio o al sexo o al poder o a la... Cuando adoran a otros dioses, volvemos a encontrarnos el mismo esquema. Y en ese mismo esquema volvemos a encontrar permanentemente, periódicamente, si se puede decir así, el perdón de Dios. Hace falta que nos acerquemos a Él y le digamos: lo siento, perdona. Y sabemos que nos perdona. ¿Cuántas veces? Pedro le preguntó hasta 7 y le dijo Jesús: qué mal calculas. ¡Qué mal calculas! Ponle pilas nuevas a la calculadora, le dijo Jesús. Si en el Antiguo Testamento aparece ese Dios, que es el Dios del permanente perdón, nos vamos al Nuevo Testamento y nos encontramos a Jesús. Y la actitud de Jesús ante el pecado de cualquiera es una actitud
respetuosísima, sobre todo de respeto, es una actitud de silencio, casi nunca dice nada, casi nunca acusa, es una actitud de mirada en profundidad, donde no se queda en la superficie y va, me falta por aquí una A, mirada en profundidad. Podemos recordar unos cuantos ejemplos de los que nos resultan más conocidos. El bueno de Zaqueo, lo que Jesús dice: oye, prepara la comida, que voy a ir a tu casa a comer. No le dice más. Es curioso, no le dice más. El Evangelio no registra ninguna otra palabra de esa entrevista con Jesús con Zaqueo. No sabemos lo que han comido, no sabemos de qué han hablado, no sabemos qué postre tenían, no sabemos si la comida estaba salada o sosa. No sabemos nada, solo sabemos el resultado. Pero Jesús, con una actitud de profundo respeto, de cercanía, se invita, que desconsiderado, eso de invitarse a casa de otro por su cuenta, nos parece un poco feo, ¿verdad? Pero bueno, no le importó demasiado, y Zaqueo a la noche, cuando se metía en la cama otra vez, dijo: joroba, qué día he tenido hoy, no me lo esperaba yo cuando me levanté, no esperaba yo un día como este. Otro ejemplo, el de aquella pecadora pública en casa de Simeón, que se cuela. Aquella prostituta, en nuestras casas habitualmente entra una persona extraña y se cuela por allí. ¿Quién es este que anda por ahí? ¿Verdad que no? Las puertas, bueno, en los pueblos las puertas suelen estar abiertas, la gente se conoce, no hay problema en que entre el chico del vecino, o que entren otros 4 más a beber agua o a comer, no hay ningún problema. Aquella mujer se coló, y además los que estaban allí en la mesa, joroba, menuda, la Paquita, la conocían todos. ¿Y qué dice Jesús de aquella mujer? ¿Qué le dice a ella? Nada, nada. No le dice ni palabra. El Evangelio no registra ni una palabra. Lo que le dice es al otro, al que le ha invitado: oye, Simón, ¿no te parece que esta mujer ha amado mucho? Y cuando he venido a tu casa ni me ha saludado. ¿Es acusación o es comprensión hacia aquella mujer que sin decir ni palabra se pone a besar sus pies, a lavárselos? El otro, tercer testimonio, precioso testimonio que tenemos. Jesús está en la explanada del templo y, bueno, qué gritos. El Evangelio no nos recoge como el micrófono los gritos, pero tenían que ser sonoros. ¡Mírala! ¡La hemos pillado! ¡A por ella! ¡Muerte! Porque la ley lo decía. Y se lo recuerdan a Jesús, no sea que sea demasiado indulgente. Oye, maestro, que la ley dice que hay que apedrearlas. Ayer precisamente hablaba yo, porque el Evangelio el libro de los Hechos de los Apóstoles lo decía, que a Pablo le habían apedreado hasta dejarle prácticamente muerto en Iconio. Y el que lo escribió, puede que fuera Lucas, metió una mentira como una catedral. ¿No os habéis fijado en la mentira que metió? A Pablo lo apedrean, lo dejan prácticamente muerto. Después van sus amigos, recogen los cachos y se los llevan para recomponerlo. Y al día siguiente se va no sé dónde. Al día siguiente nada.
le harían falta por lo menos un par de meses para recomponerse. Pero el Hechos de los Apóstoles, al día siguiente, pues cuando llevan a aquella mujer, los gritos tuvieron que ser formidables. Y Jesús no dice ni pío. Y las únicas palabras que recoge el texto es que empiece el que no tenga nada, que empiece el que esté completamente limpio. Venga, que empiece, yo le animo. ¿Y a aquella mujer? ¿Qué le dice a aquella mujer? ¿Dónde están? ¿Dónde están los que estaban? ¿Dónde están los que gritaban? Ni palabra. Oye, ¿qué has hecho? Oye, ¿en qué te has metido? Oye, ¿qué lío? No le dice nada. Marcha, tranquila. La actitud de Jesús es la de el Dios del Antiguo Testamento que viene trayendo el perdón y el perdón consolador, el perdón que llena plenamente a la persona. Entonces, cuando voy a los nombres que habíamos dejado por ahí aparcados, cuando utilizamos para el sacramento del perdón el de la confesión, lo estamos diciendo mal. Fijaos que en la misa, y otras veces también, decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso. Cuando Dios me ha perdonado, yo confieso, yo proclamo lo grande que es Dios. Yo proclamo a gritos que me ha perdonado y que yo, que era un sinvergüenza y que no lo merecía, proclamo la grandeza de Dios que no se ha fijado en mi miseria y que me ha perdonado del todo. Entonces no es una fórmula de arrepentimiento, que es como tradicionalmente se presenta, sino una fórmula de gloria y de alabanza al Dios del perdón. Yo proclamo que Dios me perdona. Eso es yo confieso. Yo confieso que me han nombrado primer ministro de no sé dónde. Y lo proclamo gozoso, a gritos. Eso significa yo confieso. Y cuando utilizamos confesión en el otro sentido, en el tradicional, pues no nos hace demasiado favor porque nos olvidamos del verdadero sentido. Segundo aspecto que importa recordar, el sacramento del perdón, otras veces, cuando se ha utilizado mal, se ha utilizado como, es duro decirlo, me duele decirlo, como control de conciencias, como medio para atosigar a la persona, para decirle qué has hecho y cómo has hecho eso, y por qué, y cómo, y cuándo, y con quién, y de qué manera. Y puede ser un control de conciencias que no se parece en nada a lo que Jesús hizo. No es tanto el rebuscar ahí detrás de 18 recovecos, no es eso. Y a veces nos han educado, nos han enseñado en esa dirección y es poco sana. Nos tenemos que reconvertir a la actitud que tuvo Jesús con los pecadores de plantear las cosas con sinceridad, de reconocernos nosotros mismos como somos y de decirle, de verdad siento haberme alejado de ti. Y tercer aspecto, o cuarto, ya no me acuerdo, sí, el aspecto que tengo aquí a continuación es el de la propia Iglesia, nos lo enseñaron, los que somos más viejos en la tribu lo aprendimos de memoria y lo repetíamos de memoria, los 5 pasos que había que dar para confesarse bien: el examen, el dolor, el propósito, la manifestación de los pecados y la penitencia. Y si no hacías los 5, madre de Dios, qué lío. Y aquella mujer que le dijo Jesús, a la marcha a casa y recomponte. Y a Zaqueo que le dijo, oye, enhorabuena, y la comida estaba muy rica, por cierto.
Fijaos que somos así de pobres los miembros de la Iglesia. Hemos hecho un reglamento para la confesión en lugar de invitar a lo otro, a lo fundamental, al perdón sanador, al perdón de decir efectivamente, me reconozco pecador y necesito que Dios venga a sanarme en mi interior. Y el último aspecto que quería tratar sobre de la penitencia es el giro necesario para que superemos todas las limitaciones que forman parte de nuestra formación, de lo que nos han enseñado, de lo que hemos leído, de lo que hemos dicho, para retornar a la actitud fundamental de Jesús. Y si retornamos a eso, todo lo demás ocupa un lugar secundario. Que yo haya robado una gallina, bueno, pues malo será. Hombre, si he robado el gallinero entero, claro que será más grave, sin duda, claro que será más grave. Entonces, lo dice el sentido común, pero no hace falta recorrer el reglamento paso a paso para quedarnos tranquilos, porque lo que Jesús trae es la sanación, el perdón, la paz, la tranquilidad, el sosiego. Mirad, a mí me pasa mucho, a Javier también le pasará en el otro hospital, que cuando una persona pide que quiere confesarse, pues hay 2 y en el clínico hay 3 enfermos en la habitación. Y aunque los familiares pueden estar sanos y puedan salir, al enfermo no le vas a echar, al de la otra cama de al lado no le vas a decir, márchese usted. No hay otra forma de hacerlo. Mira, piensa en tu interior, recapacita un poco, recuerda lo que has hecho mal y pídele a Dios que te perdone. No hay que andar enumerando nada y menos con una lista inacabable para que no se me olvide. Pídele a Dios perdón en tu interior y en nombre de Dios, de ese Jesús que perdona, llevamos a cabo el sacramento. Y eso que en el hospital hay que hacerlo porque inevitablemente hay otros 2 enfermos, uno a cada lado de la cama de esta persona que quiere recibir el perdón, pues lo podemos hacer también en otra circunstancia cuando sea sin agobio. Si nos libramos de eso, hemos dado un paso importante. Pasamos al otro sacramento, al sacramento de la ya hasta ahora, cielos, de la unción. Sacramento de la unción. En la unción nos encontramos con mucha frecuencia que la familia acompaña, que es solidaria con el enfermo, que están allí, que a lo mejor espere que llamo a mi cuñado que está ahí fuera, que también quiere venir y estar. Ayer mismo celebraba la unción, estaba la habitación del hospital llenita, porque estaban un montón. Si la familia es solidaria con el enfermo, ¿Dios no es solidario con su hijo? Dios está allí porque su hijo enfermo, o su hijo mayor, o su hijo que va a ser operado de una operación seria, Dios es solidario. Entonces está con nosotros y el sacramento no es una especie de tabla de salvación que no hay más remedio a la que hay que agarrarse desesperadamente, sino Dios quiere estar acompañando a los suyos, acompaña al enfermo, le ayuda, le reconforta, le da una profunda paz. Cuando el enfermo está consciente, no siempre, el enfermo lo dice. Ayer mismo tenía una unción, curioso, no sé si te ha pasado a ti alguna vez, a mí sí, tuve una unción con cita previa, que yo no había puesto lo de cita previa, pero es que era una que iba a ingresar en el hospital y pedía que el martes estuviera el sacerdote allí a tal hora porque ella quería, pues con cita previa. Estuve allí y celebramos la unción, pero estaba perfectamente consciente y me decía, es que esto da una paz
una sensación de que Dios está contigo, de que te ayuda, de que vas a ir al quirófano mañana, pero vas de otra manera. Estaba muy nerviosa, ahora dejo de estarlo, porque Dios me ha inundado con su paz. Entonces eso supone que el sacramento, cuando se celebra bien y cuando se lleva a cabo, deja que la acción de Dios venza los miedos, las preocupaciones, los terrores. Es verdad que siempre nos da miedo lo desconocido. Yo esto lo conozco muy bien y por lo tanto no me da ningún miedo. Pero si ahora me traen un aparato que yo jamás he visto, ¿cómo demonios funcionará esto? ¿Habrá que dar aquí? ¿Funcionará? ¿Pasará algo si toco esto? Entonces el miedo a lo desconocido. ¿Pero desconocemos a Dios o le conocemos? Entonces, si le conocemos, no es un miedo a un Dios justiciero que tiene en el ordenador personal la lista de lo que cada uno de nosotros hemos hecho, el día tantos, el día tantos, el día tantos, y que nos va a poner allí la lista en pantalla y nos va a decir, fíjate, por dónde te pillo, si no por aquí, por allá. Que no funciona así. Es el Dios justo. Es distinto. Y justo es lo mismo que decir, Dios no es tonto. Dios sabe que hemos hecho bien o que hemos hecho mal, pero es el Dios del perdón y de la misericordia, y el Antiguo y Nuevo Testamento, la figura de Jesús, nos lo trae, nos lo demuestra. Entonces, es cuando tiene lugar el otro término que habíamos dejado antes ahí aparcado, el de penitencia. ¿Verdad? Y que ha salido antes cuando hemos dicho el reglamento que había que seguir para confesarse. Y el último, la penitencia. 24 Padre Nuestros. Y vas contando 21, 22, 23, 24, o me he confundido, espera que empiezo otra vez. Porque si no, madre de Dios. A ver, en la época medieval, y doy marcha atrás mucho, ponían unas penitencias al término de la confesión horribles, horribles. ¿Que has robado una gallina? 24 días a pan y agua. ¿Que has robado 8 gallinas? 6 meses a pan y agua. ¿Que has incendiado la casa del vecino? Peregrinación hasta Santiago. ¿Quién cumplía esas penitencias? Y como daban pánico, la gente no se confesaba y lo dejaba para cuando estaba estirando la pata. Ahora póngame usted 40 días sin comer, que me quedan 5 minutillos. Póngame usted los días que quiera, que yo no me queda más. Entonces, entendido así, era un mal negocio, porque era a ver quién engaña a quién, una especie de chalaneo barato, que no iba a ningún lado. Cuando lo hacemos así, claro, o cuando lo hicieron así, había ese temor, y ese temor terminó por cuajar en la expresión extrema unción. Porque estoy en el extremo, es que ya no tengo fuerzas ni para mover este dedo, ya extrema, porque se acababa todo. El concilio afortunadamente dijo, no, unción de enfermos, o unción de ancianos, o unción de quien va a asumir un riesgo determinado, serio, previsible, pero donde sigue habiendo un riesgo, de quien se va a operar, de quien tiene que hacer un grave asunto y su vida puede estar en peligro. Es unción de enfermos, y todo esto hay que cambiarlo. Pero si nos ha costado 300, 400, 700 años hasta llegar al concilio para cambiar el término, un profesor mío nos dijo, nos costará otros 700 años volver a cambiar el término.
Habrá que seguir insistiendo una y otra vez, y cuando a mí me dice alguien en el hospital, oiga, ¿qué es que quería para mi suegro la extremaunción? Digo, no. Y se queda muy sorprendido. Pero bueno, digo, no. Yo lo que voy a celebrar con él es la unción de enfermos. Pero hay que insistir, no sé cuántas veces, 700 años más o menos. Después de 700 años ya lo habremos conseguido, o lo habrán conseguido. Bueno. Y colorín colorado, ya no digo más bobadas. Bueno, ahora si queréis que haya alguna pregunta, pero no sé si vale la pena. Una pregunta, venga, primer disparo. ¿Hasta qué hora tenemos? Nada. Digo, ¿hasta qué hora tenemos? Gracias. ¿A las 8? Bueno, un ratillo. No habrá tantas preguntas, o sea que dentro de 5 minutos hemos terminado. Venga, a todos vosotros. A ver, decías, por favor. Sí, es que cuando se celebra la unción de enfermos perdona los pecados, sí. Pregunto, entonces, ¿hay que confesarse antes o no? ¿Se puede haberse confesado solamente recibiendo la unción de enfermos? Me refiero a enfermos que a lo mejor no están terminales. Por ejemplo, una persona de 85 años que se encuentra relativamente bien, pero que ya es mayor y se va a celebrar la unción de enfermos. Lo estoy pensando porque en nuestra parroquia lo tenemos la semana que viene. Entonces, por ejemplo, una persona mayor, bastante mayor, que ya por la edad pues se va a presentar a recibir la unción de enfermos. ¿Conviene que se confiese antes o la unción de enfermos perdona los pecados y puede comulgar? ¿Antes, durante o después? Exacto. Pues ya está, bien claro. A ver, en la celebración de la unción de enfermos, por cierto, hay que revisar el ritual. Necesita un repaso, pero vamos, urgente, y que haya otra. Y a pesar de todo, bueno, alguna vez me han dicho a mí en el hospital, no me olvido de la pregunta, uy, qué cosas más bonitas dice, qué aliento dan y qué ánimo y qué consuelo. Hay que ir por esa línea. Es que Dios se hace presente allí, ¿no? Entonces, una de las cosas que dice y que decimos en las celebraciones, que Dios perdone tus pecados, que Dios te alivie, que te ayude en tu enfermedad, en tu dolor, en tu sufrimiento. Si decimos que Dios perdona los pecados, no lo decimos con la boca pequeña porque hay que decir cosas bonitas. Lo decimos porque es verdad. Entonces, en la celebración no necesariamente hay que interrumpir para confesar, para hacer el otro sacramento. Si el enfermo quiere, porque personalmente lo desea, está acostumbrado, hay un aspecto, diríamos, psicológico en el encuentro del sacramento del perdón, que es la verbalización que yo hago, me siento pecador y lo digo, y cuando lo digo es porque expreso hacia afuera lo que estoy sintiendo. Cuando la persona lo quiere hacer, no hay ningún problema en hacerlo, mejor antes, porque no tiene sentido hacerlo después, y menos sentido tiene interrumpir la celebración. Pero lo normal es, no hay necesidad de repetir lo que estamos haciendo en la celebración. Os cuento un detalle curiosísimo, que Javier seguro que no lo sabe, porque no lo ha estudiado como yo. Yo es que he estudiado bastante la historia de la catequesis, y cuando en 1566, anteayer, publicaron el Catecismo de Trento. El Catecismo de Trento decía en la confirmación, no en la unción de enfermos, decía en la confirmación
que perdonaba los pecados. Y alguien lo leyó y dijo, cielos, entonces, si esto es verdad, no se confiesa a nadie. Y lo suprimieron. La frase está en las ediciones más antiguas, por eso Javier no lo sabe, yo soy un ratón de biblioteca y sí lo sé, está en las más antiguas y luego lo suprimieron. Pero eso es ponerle pegas a Dios. Si de verdad perdona los pecados, vamos a creérnoslo. Igual que si decimos Jesús ha resucitado, vamos a creérnoslo, vamos a proclamarlo, no a decirlo con la boca pequeña porque queda muy bonito. Entonces, cabe en la unción de enfermos que el enfermo, si quiere, acceda al sacramento del perdón, antes, después, en otro momento, cuando quiera. Pero la propia unción perdona los pecados y en alguna ocasión sirve también para decirles a los familiares, por ejemplo, en el caso del enfermo que está inconsciente por la sedación, por la enfermedad, por su propia situación, mire usted, Dios le está perdonando. O sea, Dios está por encima de que el enfermo esté con o sin conocimiento, porque su acción es mucho más importante que nuestras pequeñas manías de, no, espere, antes de que le pongan la sedación porque voy corriendo por... Entonces, ese es el criterio, Pero para las personas mayores, dices tú, de 80, ¿y cuántos has dicho? 85 dijiste. No, pues es que yo estoy a punto de... Entonces ya soy muy viejo, ¿verdad? Bueno, pero el sacramento, donde el encuentro de Dios es sanador, ¿cómo va a sanar Dios esta mano si tengo la otra mal? Esta sí, la otra no. No juguemos con Dios. Dios nos sana de una pieza de arriba abajo. No sana esta mitad y la otra mitad